Hay quienes han comentado, a raíz de la naturaleza de la propia carta, ya los legisladores hablan de otras irregularidades que pueda haber a lo interno de la Cámara de Cuentas, pero bueno, eso se verá en esta reunión a la que han sido invitados el Pleno para el próximo lunes. Hay quien considera, y sobre todo lo he escuchado en la sociedad civil, que ha sido como un recurso que ha tenido la oposición o los que se oponen a que se profundicen investigaciones, sobre todo que tocan a exfuncionarios vinculados a supuestos actos de corrupción, como que es una cosa tan, son dos párrafos, tan pendeja, que no dice y dice. Con esto no le resto a la versión que dan estas dos personas, que ya tendrán que probar ante la persona superior encargada, sea en el Congreso o sea ante la justicia, pero tendrán que probar todo eso que dice, que si lo llama, que si en manera presencial, porque no es que se quede en una oración. Los abogados me han enseñado que si usted no lo prueba, si no hay hecho probatorio, no existe delito. Pero de verdad, Roberto, ¿tú crees que esa carta tendría que ir dirigida? O sea, no, va dirigida a otra magistrada de la Cámara de Cuentas. Evidentemente se ha hecho un boom con esto y alguien ha tenido interés de que eso prospere de otra forma, y por eso llega al Congreso, se mete una presión mediática que tiene que atender lo que esto está pasando, porque ha habido antecedentes, vuelvo, insisto, pues con otros plenos. Sí, pues te digo una cosa, Roberto, y a lo mejor no están de acuerdo conmigo y a lo mejor sí. Si eso es así, y estas dos personas que están siendo acosadas, digamos, de cualquier manera, o tanto laboral como sexual, y se airea esta carta, eso está muy mal. Primero, porque si es acoso sexual son víctimas, y eso no tendría que airearse. Eso se tendría que quedar donde se quedó y tomar las medidas y proteger a las personas acosadas. Eso es lo primero. ¿Ok? O sea que muy mal también por parte de quienes ahora quieren coger a estas dos personas que son víctimas y convertirlas, revictimizarlas, llevándolas a un escenario como el de la Comisión del Senado y de la Cámara de Diputados de forma pública. ¿Ok? Porque esto, si se tiene que hacer de alguna manera y ellos quieren investigar, tendrían que hacerlo de la forma más privada posible para proteger a estas dos personas que no son otra cosa que víctimas de un acoso. Llámele acoso laboral o acoso sexual. Porque por mucha autoridad que tenga la Comisión de la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, estas dos personas son víctimas y no se está manejando el caso como se tendría que manejar. Eso sin entrar a todos los otros temas políticos. Yo quería puntualizarle algo ahí que mencionaba Roberto ahorita, y es en cuanto a la cuestión probatoria. Estas son cuestiones que a veces en los tribunales son muy difíciles de probar. Tiene que haber un histórico de comportamientos que se tengan las pruebas, evidentemente, a la hora de presentar, porque incluso en la materia laboral básicamente a veces es la palabra tuya contra la mía. Claro, si tenemos pruebas, si tenemos evidencia, pues evidentemente la denuncia va a correr y va a fundamentarse en el tribunal. Pues, por ejemplo, el caso que mencionaba ahorita, que llegó a los tribunales de la República, hablamos de una trabajadora que sufrió acoso durante 1 año y medio laboral, desde la entrada de un gerente nuevo, y hay, vamos a decir, estudios psicológicos que se le hicieron a la trabajadora. No sé desde cuándo está pasando esto, porque la carta primero es muy escueta, no dice nada, simplemente parece que fue una llamada de auxilio. Como te digo, a mí cuando se politizan este tipo de situaciones, y es prácticamente lo que apunta, primero la fecha de la carta, esto si tenía que haber tenido algún tipo de repercusión pública, creo que ya le pasó la fecha, porque ya casi faltan 4 meses para el nuevo diciembre. Esto tiene 1 año y pico. Primera señal de politización. Segundo, el no recurrir al tribunal correspondiente, porque yo puedo trabajar en la Cámara de Cuentas, a mí me acosa fulanita de tal y yo no voy a la Cámara del Senado, no, yo voy al magistrado, primero a mi jefe,
y haga lo que decida hacer mi jefe. Un proceso primero dentro de misma Cámara de Cuentas con el Departamento de Recursos Humanos. Pero que eso no me exime yo por informárselo, que si quiero tampoco se lo informo y voy directamente a la justicia. Sí, porque hay una justicia superior por encima del encargado de recursos humanos de cualquier tipo de empresa o institución pública. Entonces, eso también apunta a tema de politicaría, y si aparte le sumamos a todo eso, pues que está movido por la oposición, como explicaba Roberto Cavada, que son aquellos quienes tiran esto para adelante, quizá queriéndole hacer daño a la Cámara de Cuentas, entonces suena todo un poquito a, bueno, pues vamos a hacerle el juego ahora a esta gente porque lo pusieron sobre la mesa y el tema se ha mediatizado, pero tampoco se ha mediatizado de la forma más correcta. Así es. Que le hacemos coro a todo. Sí, eso te iba a decir, que ahora todos los casos inmediatamente sale todo el mundo, vamos a decir, a poner en un paredón a la persona sin saber ni siquiera qué hay detrás, porque fíjate, detrás de esa carta, una carta en estos días, una carta argumentando algo de diciembre pasado, no sabemos si hay un expediente, no sabemos nada, pero evidentemente ya la persona a la cual le están haciendo el objeto de la denuncia, pues sufre, vamos a decir, ese tipo está señalado. Un paredón social totalmente. Ese tipo, digo, debería de tener una presunción de inocencia, pero todo el mundo está jugando a que tenga una presunción de culpabilidad. Así es. Así es. Entonces, cuando mañana no pase nada, o quizá ya pasó algo, porque si eso fue en diciembre, ya tomaron las medidas, ya lo amolestaron, le mandaron una carta y ya él cambió de actitud y las otras personas pues ya no tienen nada que decir porque él realmente quizá hasta pidió perdón y ahora de repente un año casi después sale esta carta y, o sea, a lo mejor las víctimas tampoco tienen nada que hacer al respecto, que bueno, es que ya no, eso se arregló hace un año, no sé, es que suena todo como muy extraño, ¿no? O sea, vamos a seguir. No es la denuncia típica, no es la denuncia típica laboral de un acoso, es una cuestión totalmente diferente a lo que se da el día a día en las empresas. O sea, es una cuestión que no tiene pie ni cola, por decirlo de alguna manera. O sea, podríamos estar, como tú dices, ante una cuestión simplemente política. Habrá que ver qué pasa en las investigaciones. Javier, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para poder conversar contigo de todo este tipo de cosas. No es que al final, como yo siempre digo, de estas conversaciones podamos salir completamente ilustrados, pero por lo menos creo que sí salimos con más ideas en la cabeza para nosotros seguir diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Es realmente lo que nos están contando? O quizá no nos están diciendo toda la verdad y por lo menos le enseñamos a todos los oyentes a dilucidar un poquito, a pensar y que no sea lo primero que te dicen lo que tú das por cierto. Siempre hay que preguntarse el por qué y como siempre estamos a la orden para todo.